¿cómo es el proceso? ¿Qué aplicación abres en tu compu cuando quieres hacer un libro? ¿A quién tienes que contratar? ¿Cómo deciden las recetas? ¿Cuáles vale la pena? ¿Cuáles no? Esta ya la sacamos en redes, no la ponemos. O esta se hizo viral, hay que ponerla. O esta es una bala que no quiero gastarme aquí. No tienen editorial tal cual. Entonces, aunque sí tienen editor, no tienen editorial. Entonces, eso... cómo se ven los márgenes, que es lo que decían. Lo venden en Amazon. Es un éxito. Su paquete de 2 libros es el más vendido en la categoría de alimentos. Muy buen research. Sí. Entonces, ¿cómo funciona todo ese negocio de hacer un libro? Y sobre todo, ¿cómo funciona? Para que sí sea negocio. Perfecto. Y no te dé la editorial 5 pesos por copia, que es una miseria, ¿no? Una cosa ahí terrible. Cosa súper importante que acabas de decir es todos los proyectos que Pamela y yo ponemos siempre en la mesa ¿es negocio o no? O sea, ¿cuánto tiempo o cuántos libros tengo que vender para por lo menos llegar al punto de equilibrio, si es viable o no? Que muchísimos emprendedores no ven esa parte. Como que les asustan, dicen, no, ya mire números, no me hables. No, todo, o sea, aunque vendas pasteles, pintes cuadros, tienes que saber ese punto de equilibrio. Si no, es tiempo perdido a la basura, ¿no? Entonces, empezando por ahí, había mucha discusión entre Pamela y yo. Pamela me decía, no hay que imprimirlo, hay que hacerlo digital. El costo es súper alto. Y el negocio de un recetario digital es altísimo. Tu costo tienes un margen cero. No, es que los márgenes en el mundo digital es una cosa enorme. Por eso ahí podemos llegar después a la membresía. Pero yo le decía a Pamela, sí, pero necesitamos hacernos tangibles. O sea, lo que te decía, lo digital desaparece. Si queremos trascender, necesitamos tangibilizarnos, ¿no? Y también para el nicho al que vamos y el público al que vamos, todavía les gusta mucho el libro que lo puedas poner en tu mesa, en tu cocina, en tu lo que quieras. O, tenemos muchas señoras y señoras grandes y no tienen ni idea ni cómo meterse porque no le dedican el tiempo. Es muy fácil, pero eso es una realidad. De acuerdo. Entonces, partiendo de ahí, ¿por dónde empezamos? ¿No? Primero es, antes de contratar a quién te lo va a hacer, es ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la idea del libro? Y ahí era cuando salieron varias necesidades otra vez. Una amiga me invitó a comer a su casa y nos dio unos tacos chinos de lechuga y un espagueti al limón. Y le dije, me dice, ¿son de mesa sana? Le dije, o sea, sí, pero guácala, esto no combina. O sea, ¿cómo? No. Y me dice, pues es que yo no sé qué combina con qué. Entonces de ahí sale la primera idea de decir, vamos a hacer un libro. Como la base de Mesa Sana es queremos facilitarte la vida, ¿va? Nosotros, literal, ¿qué transmitimos? Practicidad, solución, facilidad. O sea, no somos pose, no te queremos complicar. Ni la historia detrás de la... O sea, sí, contamos de Manuela y la abuela y lo que quieras, pero la receta es la receta y que te quede, ¿no? Exacto. O sea, vámonos a la realidad, ¿no? Lo que encuentras en el súper, poco tiempo, pero fácil, rico y así. Entonces, primero era, vamos a hacer un libro en donde la gente pueda entender qué receta queda con qué. Esa era una. La segunda era también... queríamos decir, tiene que tener un sentido. Y ahí nosotros, ¿a quién le aprendimos a cocinar y de dónde sale toda esta parte de Mesa Sana? Sí, era nuestra abuela, que tiene hoy 95 años. Y la verdad, sí dijimos, oye, ella, imagínate, de joven, todo su hobby de toda la vida era arrancar recetas del Hola y del periódico y las tiene acomodadas en carpetas. Tiene una biblioteca de todas sus recetas de la vida acomodadas por pescados, entradas, carnes, no sé qué, por hobby. Y literal un Pinterest, pero hecho a su medida. Que nunca más volvió a abrir. Porque... No, pero ahí lo tiene. Pero tú dije, esto para nosotros vale oro. Y aparte las abuelitas normalmente cocinan muy rico, pero son no tan sanas, ¿no? Bueno, yo es lo que he descubierto con mis abuelitas. Dices, con razón no le sale tan rico la sopa. Trae 8 litros de mantequilla. Justo. Eso, así cocinaba ella antes y mis tías, todas empezaron a decir, yo no voy a volver a venir hasta que no esté saludable la comida. Y ella no fue mi abuela, su cocinera, Manuela, fue la que reinventó esas recetas haciéndolas saludables y todo se basaba en la presentación. Entonces nosotras crecimos comiendo así. Y entonces era una manera de decir, ¿cómo le hacemos a la gente que transmitir estas recetas que son súper fáciles, pero todo recae en ciertas cosas? Entonces, a la hora de que encuentras el hilo del libro, que dijimos, vamos a dividirlo por mesas. Si ya nos llamamos Mesa Sana, entonces, como si tuvieras mini recetarios dentro de un recetario. O sea, la mesa italiana son puras recetas italianas para que ahí tú ya encuentres tu plato fuerte, tu ensalada, tu sopa. O sea, ya no te salgas. Lo que encuentres de ahí va a quedar todo entre sí. La mesa de playa, por si la gente que se iba a Acapulco, que nosotros
vamos mucho a Acapulco, era igual. Busca ahí, de ahí armas tus menús. Ya no tienes que estar dando vueltas o coleccionando libros, sino era facilitarte la vida en teniendo este tipo de recetas agrupadas por perfil de sabor, ¿no? Okay. Y cuando hicimos ese primer recuento, Pamela y yo, justo de qué recetas vamos a poner, bueno, empezamos a sacar la de mi abuela, la de mi mamá, la de Amalia, que era la cocina de mi casa, la de que Pamela se inventó, la mía. Hicimos todo eso, las acomodamos y vimos que era tan grande que lo teníamos que dividir en 2 libros. Y por eso dijimos, bueno, órale, vamos a hacer 2 libros con la misma línea. Y como estábamos en la pandemia, también vimos lo importante que era o sea, literal, cuando estuvimos tan solos todos, era horrible. O sea, veías a tus amigos como con unas ganas de decir, me quiero volver a juntar las comidas familiares, todo. Y por eso le pusimos mesas para compartir. O sea, para compartir con tu familia, con tus amigos, porque nosotras crecimos mucho alrededor de mesas familiares que... Pero el proceso, ¿cómo haces por el eso, libro? bueno, ya. Sí, qué bueno que me estás metiendo. Sí. Entonces, ya que tienes el hilo, que esa es la parte más difícil para mi gusto, porque si no, no tiene sentido el libro. Sí. Ese es el alma del libro. Ok, entonces ahora a tocar puertas. ¿Cómo queremos el libro y con quién? Entonces, bueno, que busques un editor, ¿te acuerdas? Entonces empezamos a hablar. Pero primero, o sea, juntas en tu computadora un Word literal Sí, con sí, todas las recetas. así. Ok, ese es el primer paso. Primer paso, un Word no se necesita nada nuevo. Entonces. O un Canva. Segundo, necesitas este tipo de personas cuando nos preguntan, ¿qué necesitas para hacer un libro? Un diseñador, para que te diseñe muy bonito tu libro. Que Pamela me decía, ¿pero para qué? Pues si nada Yo más no un tenía idea, PowerPoint. yo no entendía, o sea, no entendía que iba a ser un diseñador. Ajá, pero bueno, pues hay un diseño editorial, ¿no? Para que sepan. Entonces, un diseñador, un buen fotógrafo, ¿ok? Sí, y ahorita me voy a meter fuerte al tema de las fotos. Perfecto. Porque son una Entonces, locura. un buen fotógrafo y un buen editor o una editorial, ¿va? Entonces, en esa búsqueda había... Que el editor te va a corregir el estilo. O sea, explícale Exacto. para la gente, porque Ok. es la gente que quiere el escribir editor un libro. tiene ¿Cómo lo que el editor tiene o sea, ellos normalmente trabajan con un corrector de estilo que es el que te va a corregir la manera en la que estás redactando las recetas, que es, entonces, y ahorita les vamos a poner los pasos de cómo lo hicimos. Entonces, una vez que bajamos todo nuestro índice de recetas en Word, empezamos a hablar y cotizar con las diferentes personas y sobre todo son los editores. Muchas veces los editores, ellos ya tienen a su departamento de diseño. Entonces, a veces te dicen, no, pues sí trabajo contigo, pero solo si tu diseño es como el que yo quiero. Sí. Y también nos buscó Penguin, creo que fue. Nos dijo, les hago su libro. Le dije, perfecto, pero ¿qué igual es la ganancia? Porque nuestra mamá tiene unos libros también y sabíamos que te pagan 10 pesos por libro. Y nos dijo, sí, 11 pesos por libro vendido. Bueno, un peso más. ¿Sabes? Y dijimos, no hay manera. Entonces, bueno, viendo de todas estos o sea, porque no hay manera porque queríamos que esto fuera un negocio. No nada más lo hacíamos por nombre, sino... Claro, es que todo depende y hay el objetivo. Un poco lo que decían hace rato. O sea, si ustedes son influencer, o sea, hay gente que se dedica a ser influencer, que trabaja con marcas. Para esa gente, pues su negocio es crear mucho contenido y gana de las marcas. Ustedes no. Ustedes son un negocio. Eso le dice y lo la mismo clave. aquí. 100%. Nunca nos hemos definido como influencers. O sea, Exacto. nos choca. Somos una empresa, o sea, literal somos un negocio. Y sí, pues te vuelves un influencer porque un influencer es alguien que influye a Es alguien un y brazo de tienes tu marketing. red y tienes muchos seguidores, lo quieras. Pero atrás de Mesan es una empresa hecha y derecha que diario, que tenemos una oficina, que vamos, que hay procesos y demás. Entonces, qué bueno que lo dices porque es completamente diferente al que tiene millones de seguidores en TikTok, pero no monetiza. tiene nada. Sí. O sea, no hay un producto detrás. y no monetiza solamente si la marca quiere De acuerdo. trabajar con ella. Totalmente. Y lo mismo un poco con el libro. O sea, hay gente Exacto. que Sí. su negocio es vender el libro y hay gente que al libro. revés, que el libro es un Sí. brazo de marketing. Justo. Y ustedes igual con su contenido. Hay gente que su Justo. negocio es su contenido y hay gente que su contenido es un Su brazo de razón. marketing. Literal, le diste. Entonces, aquí sí es su negocio. Sí. Exacto. Y de estos componentes, o sea, que te dije, es el diseñador, el fotógrafo, el editor con la corrección de estilo. El costo más La fuerte impresión. se va a ir a la impresión. ¿Ok? Entonces, la impresión, esa te la da normalmente el editor, porque depende de dónde escojas tu editorial. Hay unos que trabajan con imprentas en China, hay unos que trabajan con imprentas en México. Nosotros escogimos China por el costo versus calidad. Sí. Ahora, muchas veces la gente se va por un editor porque no tiene dinero para fondear un libro. Nosotros, como ya teníamos un negocio y teníamos un flujo y todo, no teníamos ese tema y no teníamos la necesidad de ir o buscar un patrocinador Sí. Exacto. ¿Y cómo saben cuántos imprimir? ¿Cuánta lana hay que poner? Esa es detrás? la pregunta. Esa fue Teníamos de referencia o sea, como entre chismes de pasillo que nos habían dicho, no, pues fulana ya sacó su libro con tantos seguidores, vendió tantos. Entonces, eso más o menos nos puso un parámetro de, bueno, ok, si nosotros tenemos tantos seguidores, y pues yo creo que podemos vender tantos.
literal. Fue un calculillo ahí. Fue un por ahí. calculillo ahí. ¿Y pero fue sí exitoso? teniendo ¿O se quedaron Uno sin nos libro? decía que estábamos locas, de que cómo... o sea, sí. mi papá decía, ¿estás consciente? Imprimimos, ¿cuántos imprimimos la primera vez? 20,000, ¿no? 20,000. 20,000 libros. Sí, Decía, ¿dónde los guardas? A partir de entrada, ¿no? A ver, el peso de esos libros. ¿Dónde los van a ¿En qué meter? bodega? ¿En qué bodega? se va a caer el edificio porque tienes que calcular. Mi papá es ingeniero industrial, entonces Obvio, el espacios, peso. tiempo, peso, tonelada, no sé qué. Y entonces, claro que decíamos, y Andrea a todo le decía, sí, ya sabemos, ya lo investigamos. Yo la volteaba a ver y decía, ¿de qué me estás hablando? Claramente estaba inventando, no tenía idea de qué estaba hablando, pero era como ya para darle... No, pero Sí, yo, sí. o sea, tenemos un lema también en Mesa Sana que es vamos a ver el cómo sí. O sea, yo decía, pues si la otra persona la hizo, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Claro. O sea, es nada más encontrar la bodega. Pues que la bodega, pues compras otra bodega. O sea, vamos a ver el cómo sí, ¿no? Sí, cuando Y el que- negocio te va dando el flujo, Justo. puedes hacer inventar y desinventar. 100%. Eso. Y siempre, o sea, sí, Happy Problems, nunca tuvimos un problema de flujo y por eso no teníamos ese problema. Claro. Si no, es otra historia estrategia. Totalmente. completa. Por eso dijimos que empezamos al revés. Es muy diferente de la nada decir quiero hacer un libro y a quién se lo vendo a ya tengo una comunidad a la que le puedo vender el libro, Sí. ¿no? Ahora, una vez que ya teníamos toda esa parte planchada, se manda el libro a China y cuando llegan, justo ahora dices, ¿cómo lo comercializo? ¿En dónde lo vendo y qué me va a convenir más? Y es cuando esa es otra parte del negocio que no conocíamos. Una es en tiendas físicas, ¿no? Y otra es en Amazon o en la parte Online. digital, online. Estamos en Amazon y tenemos nuestra tienda Exacto, Propia. nuestra tienda propia. que siempre nos va a convenir a nosotros nuestra Que tienda es propia. Justo, que es Claro. lo que quiero explicar. El chiste, todo mundo que va a vender tu libro, Amazon, la tiendita de la esquina o tu propio distribuidor de logística te va a quitar un porcentaje. El chiste es ver quién te quita menos para que puedas ganar más. Para darte un ejemplo, nos buscó Sanborns y nos quitaba el 40% del libro. Sácale. Gandhi ni siquiera que No se vende en Sanborns, No se claramente. vende en Sanborns. Sí. Amazon te quita alrededor del 20%. Entonces, Pero igual, porque ya teníamos una audiencia tan grande que no necesitas estar en Sanborns para que la gente te conozca. No siempre todo el mundo parte del mismo punto. Sí. Y ese es el beneficio de las redes sociales. Tienes tu marketing de ese lado y dices, bueno, pues yo les puedo decir a dónde vayan a comprar mi libro. No todo el mundo acuerdo. sale de ese mismo de acuerdo. punto. Y entonces, cuando tú tienes tu propia empresa de logística, que también te reciben el libro, te lo empacan, te lo mandan, te ahorras unos puntos porcentuales. Entonces, donde más te conviene va a ser lo tuyo. Y ahora, las tienditas de la esquina que te venden librerías chiquitas o así, la manera de negociar es decir, oye, yo te doy el mismo porcentaje que le doy a Amazon y te los doy a consignación. Los que no se vendan, yo los recojo. Normalmente todos se venden. Y esa es un poco la estrategia que O ahorita sea, sí han tenemos ido con comercial. tienditas Pero ya de no la estamos esquina haciendo de libros. consignación. Con ingredienta, bueno, No. llega un punto en el que... Justo no hacemos consignación Ah. porque entonces se vuelve una carga operativa para ti, es más chamba para ti. Ahora ve, si Recoge, la tal. tiendita de Coahuila vendió 3 o 2 o qué, entonces dijimos, se acabó. ¿Quieres los libros? Perfecto. Te Si los no, vendo. vayan a la página de internet. Yo para esas cosas soy mucho más exigente, Andrea. Es como que dice, no, sí, pero es donde tienes que ponerte a ver tu Excel Sí. y a dónde le quiero dedicar el tiempo, porque el tiempo es el recurso más importante que tenemos y las manos. Ok, tienes un equipo de 10, 12, lo que quieras. ¿A qué quieres que le dediquen? O sea, porque a que estén hablando y persiguiendo a la señora de la tienda que si le pagó o no le pagó, recoger. Sí. ¿Quién los va a recoger? ¿No? Porque también. Un chofer de una camioneta. Manda a recoger a X oficina, ¿a qué hora? O sea, todo tiene Una una logística, lógica sí. que tienes que considerar cuando vas a hacer un negocio. Por eso los negocios digitales, pues es una maravilla, Sí. porque... Y por eso desde el principio dije, es un reto para nosotros cómo logramos cambiar, tener estas dos áreas. Y el libro, la verdad es que pues sí es un negocio, pero porque vendimos por volumen. ¿Qué porcentaje representa de su portafolio de ingresos el libro? O sea, ¿es el bestseller o es la membresía o qué Como el es? 25. Así tenemos que 25. nos está soplando. Más o menos. A Como ver, el 25. depende el año. ¿Por qué? ¿El año que lanzamos libro o el año que no lanzamos libro? De acuerdo. Y ahí es donde cambian mucho los porcentajes. O sea, si yo te fuera diciendo cómo ha cambiado el perfil de nuestro negocio en estos últimos 3 años, lo que representaban las colaboraciones con marcas era como el 50% y ahorita es el 5%. Que es la idea, ¿no? Sí, Porque claro. al principio, y eso le pasa mucho a la gente que empieza. O sea, al principio te apalancas de ese tipo de deals Justo. y luego te alcanza para ya no. O sea, Para tenerlo 100%. tuyo. te alcanza para decir 1000 gracias, pero no me late esta marca, no me late esta cosa. Y entonces Eso. vas Y te da siendo libertad. más autónomo y te da más libertad. Y sobre todo yo creo que es muy importante que le vendes a tu comunidad en lugar de que estás negociando con una marca. Sí. O sea, cuando tu comunidad ya te quiere, cree en ti, es mucho más fácil a ellos darles algo de una necesidad que tienes que satisfacerles a que tú estás negociando con una marca que, o sea, eres uno más.